buscan nuevas fronteras. Los algoritmos susurran secretos ancestrales. Estira emerge como faro en mares virtuales. Paraninfo guarda tesoros del conocimiento en este nuevo amanecer del pensamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en esta grabación del podcast de Paraninfo. En esta ocasión tenemos un lugar especial, como acaban de darse cuenta. Estamos aquí desde Huatulco. Estamos en un congreso de bibliotecarios de la AMBAC y pues tenemos a un invitado de honor que además también fue ponente de esta participación aquí en el AMBAC y es Julio Setter. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Qué tal, amigos de Parainfo? Pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues podemos charlar ahora sí de los temas hot del momento. Exactamente. Ahí pues con mucho gusto. Perfecto, pues oye, primero cuéntanos, ¿quién es Julio? Ujú. Cuéntanos un poquito de ti, acerca de cómo llegaste a este mundo de la ciencia abierta, qué tuviste que hacer, qué tuviste que pasar para llegar hasta estos lares. Pues en realidad todo fue circunstancial. Mi formación académica comenzó cuando elegí estudiar sociología en la UAM Xochimilco. Al momento de que me gradué, como por el año 2006, tuve la oportunidad de trabajar o insertarme en la profesión documental, porque estudié un diplomado sobre preservación de archivos audiovisuales y sonoros. eh, y bueno, desde ahí creo que me empezó a jalar este mundo de la documentación, de la bibliotecología. Más que nada, también lo hice por supervivencia, porque pues como sabrán ustedes, pues está medio complicada la situación para los recién egresados de cualquier licenciatura. Y bueno, en ese entonces pues estaba, pues yo considero que estaba como también complicado, ¿no? Este panorama. Aún así, pues tuve la oportunidad de presentar un protocolo en la maestría de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, daban beca, entonces pues este, este era un elemento pues bastante seductor, ¿no? Para alguien que pues ya llevaba más o menos como un año desempleado. Entonces, pues esa fue la manera en la que yo empecé a involucrarme en este ambiente. Ya la cuestión de la ciencia abierta, de los metadatos y de el acceso abierto, pues vino después. Yo siento que vino después porque pues ya lo asimilé a conciencia, ¿no? Toda esa práctica profesional, todo lo que se debe de entender para llevar a cabo un buen desempeño, un buen entendimiento y sobre todo una buena aportación. Yo me considero que en realidad tengo varias facetas. Una de ellas es la académica, que no necesariamente es la única, sino que convive con otras facetas también humanas, también pues como de estas ganas de conocer muchas realidades, ¿no? En el sentido, pues, de experiencias, de gente, de viajes, de aplicación, digamos, de aplicaciones técnicas, académicas y también, ¿por qué no?, de esta interacción informal, ¿no? Que también pues en este tipo de situaciones y de ambientes pues se fomentan porque pues también es muy importante conocer ese otro lado también de las personas. Entonces pues en realidad eso es como muy así. Así fue como terminaste aquí en Huatulco. Pues sí, en realidad yo tengo 10 años que ya estoy viniendo a las jornadas mexicanas de biblioteconomía. Al principio, pues fue como alumno de maestría. eh, y en realidad, pues aquí ahorita, por ejemplo, pues mientras están
llevándose a cabo las conferencias, pues uno da una cara, pero ya después ya también se permite y no está mal visto, pues también dar una cara un poco más relajada, un poquito más entre amigos de ya muchos años y también pues en este sentido más relajado de tomarte una cerveza y bailar y convivir, porque Que también es parte, ¿no? al menos yo siento que sí yo varios de los acuerdos o varios de los proyectos de importancia que he podido consolidar a lo largo de esta carrera se han pactado en ese tipo de ambientes Claro. más relajados. Sí, Porque es algo bien conoces a la gente de una manera más directa y ellos también te conocen a ti y ya no se quedan con esa impresión o esa primera impresión de que, ay, no, es que se ve muy serio o este punto de vista que él está manejando en esta circunstancia no concuerdo, pero ya en ese ambiente ya das como una oportunidad para ver todo el abanico de personalidades del abanico de la personalidad que tiene una persona. Entonces, yo soy como muy de tener paciencia en ese aspecto y de darle esa oportunidad a la situación también para que se desenvuelva y se manifieste. Oye, y ahorita ya que estamos como conociéndote un poquito más, de ver cómo ha sido este camino, también tienes una banda, ¿no? Cuéntanos. Sí, Tienes por ahí también pues tu tengo 20 proyecto. años tocando música. Yo estudié también música al mismo tiempo que me desempeñaba en la universidad en la licenciatura. Estudié en una escuela privada, pero de manera seria, pues, porque sí tengo diplomas de grado de composición. Oh, Sí. genial. Mi instrumento principal es la guitarra, pero sé tocar el piano y sé tocar bueno, hacer arreglos musicales en este aspecto. La batería en algún momento la toqué, pero por falta de práctica, pues de plano sí se diluyó ahí este el, el, bueno, no el talento, pero sí se diluyó un poquito, pues la constancia práctica, ¿no? De ese instrumento. Pero sí, a lo largo de mi vida he tenido al menos como unas 4 bandas serias. Oh, qué cool. Se ¿Qué es lo que puede te llamar gusta? seria. ¿Cómo qué género es ese? En realidad es el rock, o sea, rock en todas sus facetas. Ahorita, bueno, a lo largo de esta otra faceta, no le podría llamar carrera porque en realidad, aunque a estas alturas tal vez ya me pueden decir, es que tú ya construiste una carrera, pues también en la música, pues sí, porque sí, ya tengo cierta constancia, cierto conocimiento en ese aspecto. Pero bueno, yo comencé con una banda de grunge, después me mudé a una banda de pop rock y luego también estuve en una banda de progresivo, de metal progresivo y Bien. actualmente pues estoy en una banda se le puede conocer como blues pesado o es como una vertiente del blues, pero un poquito más como esta escuela que fundó Black Sabbath, pero en un estilo un poco más moderno, ¿no? O sea, más con técnicas un poquito más modernas de tocar. Eh, y bueno, en eso estoy ahorita. De hecho, acabamos de grabar un video apenas hace como un mes Ojo. y estamos tratando de fortalecer la banda. Se llama Amanecer en Saturno. Amanecer en Saturno. Ajá. Para que también la vayan a buscar y puedan darle su like. Y ese aspecto de la vida creo que es sumamente importante, el cultivar la parte, porque todos tenemos una semilla artística, Claro. una cosquillita artística que ahí, si no es en la poesía, es en la literatura, si no es en la literatura, en la música o en el teatro, en el arte dramático, en la cuestión también filosófica No sé. o otras artes que también que hay una gran variedad y yo siento que cada quien tiene esa chispa que a lo mejor a veces se hace consciente y a veces no tan consciente, pero esa parte es fundamental sobre todo porque nos da una especie de equilibrio espiritual para ejercer otro tipo
De de actividades. actividades de una manera también amplia y comprensiva, ¿no? Entonces, pues de eso va. Digo, yo no lo, cuando lo comencé a ejercer no lo tenía de manera consciente, pero ahora ya esta parte de mi vida me doy cuenta que esa, ese desarrollo artístico me ha ayudado mucho también a mi desarrollo académico. Ya sé, y es que es algo bien importante. Y realmente, mucho del propósito de este podcast es ir quitando estas telarañas que envuelven a ciertos mitos en torno a la academia, ¿no? Desde la parte aburrida, cuadrada, seria, ¿no? Como bien comentabas. Así que en estos eventos, en verdad, pues bueno, además de que el ambiente se presta, pues también esta convivencia por la otra cara, ¿no? Donde te das cuenta que las personas son pues muy ricas en todas las dimensiones, ¿no? Y que a veces te encuentras con gente pues, que tiene una banda, ¿no? O gente que está haciendo otros proyectos súper interesantes, artísticos, creativos. Y Sí. creo que todo eso, pues al final de cuentas, es entender que dentro de este mundo de la ciencia abierta, empiezas como a cambiar como ciertas formas de ver las cosas, ¿no? Como de ir a la apertura, ir como a la compartir, a tejer redes, ¿no? Entonces, sí te va como llevando de la mano junto con esos procesos que, como bien dices, que te llenan el alma, el espíritu, pero que igual van como extendiéndose como un brazo, ¿no? Actualmente, cuéntanos en dónde estás trabajando, cuáles son tus funciones, cuál es, así digamos, como tu trabajo Odín. Pues como te comenté, hace 10 años terminé la maestría, es decir, por el año 2015. El doctor Antonio Sánchez Pereira, que es toda una eminencia en el campo del acceso abierto y bueno, él fundó este proyecto, el ala del proyecto Cielo lo fundó en México alrededor pues de como del 2006 me parece, o sea, ya tiene bastante tiempo, pero por esos años se andaba dando un cambio un poco importante en esta cuestión de comunicación a través de documentos estilizados en un lenguaje más flexible que se le conoce como XML, el cual dio pauta para que se empezaran a formar personas en esa rama de la bibliotecología, que yo lo pudiera decir así, porque pues sí, obviamente exige ciertos conocimientos tanto eh, de ciertas disciplinas muy específico, pero también conocimientos sobre cómo hacer más estandarizada y recuperable la información e interoperable, que es finalmente uno de sus objetivos. Y en ese sentido, pues, en ese entonces yo acababa de egresar del grado de maestro y bueno, yo lo conocí a él a través de mi padre, porque mi padre pues ya tiene bastante tiempo también dedicándose en este ambiente, ¿no? De la bibliotecología, aunque él no es bibliotecario o bibliotecólogo, él estudió Relaciones Internacionales, pero se jaló a ese mundo también, siendo de que él ha sido un miembro activo del AMBAC, pues desde hace como 40 años. Entonces, Es una institución. ajá, bueno, gracias. Salud. Y a través de él es que yo conocí al doctor Sánchez Pereira, no trabajaban en la misma, en el mismo departamento, pero sí ambos son partes de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Eh, y bueno, él me conoció a mí porque yo iba mucho a esta división que le llaman la Subdirección de Servicios de Información Especializada, lo que antes era el SICH, y yo iba a hacer ahí mis tareas de maestría. Entonces de repente él ya agarró y ya me dijo, oye, que sé que tú te graduaste, Antonio Sánchez me dijo, y bueno, le dije sí, y me dice, ¿conoces sobre metadatos? Y yo, no, o sea, mi tesis de maestría la hice sobre archivos sonoros, No, de bandas independientes, de cómo crear un acervo histórico de bandas independientes en un archivo sonoro, ¿no? qué A genial. grandes rasgos.
Entonces, pero obviamente ahí también se tomaba el tema de los metadatos, porque pues es un tema que ya es trascendental para este tiempo, en el que si no tiene metadatos un archivo, pues se diluye en el mar de información y pues es menos recuperable al respecto, ¿no? Entonces yo le dije, no, pero me gusta aprender y me gusta entrarle a las cosas y sobre todo, pues quiero saber en qué puedo ser funcional, ¿no? Porque de este lado, pues no tenía como yo muy claramente qué era lo que yo podía como hacer. Y así fue como yo me inserté ahí. Empecé marcando textos en XML con este estándar YATS Cielo, hasta el punto de que en el año que siguió hubo un boom de demanda por conocer cuál era ese estándar, debido a que muchas revistas adoptaron el estándar para la maquetación de sus artículos en XML, ¿no? Entonces, Pero ahí voy a hacer como una pausita. Igual hay gente que a lo mejor no está tan empapada de este mundo. Igual si nos puedes contar un poquito más en qué consiste, para qué es ese marcaje o qué es eso del XML. Igual también para dejar como la notita ahí. Sí, bueno, imagínense que tenemos una hoja como un Word en donde cada elemento de información que posee un artículo, pues todos los artículos poseen un título, un autor, una afiliación de a dónde pertenecen los autores, el país, por ejemplo, cuándo se recibió el artículo, también tiene un listado de referencias y pues todo lo que compone el cuerpo del artículo, que ya es, digamos que la parte de la investigación en sí, pues las máquinas no lo pueden interpretar, ¿no? De manera tan Como lenguaje natural, especializada. ¿no? No, más bien no lo pueden interpretar dentro de su contexto de digital. Ujú. Entonces, para hacer precisamente estas asociaciones semánticas entre significados dentro de un ambiente digital, ¿no? O sea, pues ahora tu teléfono está produciendo metadatos todo el tiempo, ¿no? De a qué horas te levantas, a qué horas tomas tu comida, a qué horas sales a correr, a qué horas ves el Facebook, a qué horas mandas correos, todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los metadatos pues le informan a los sistemas automatizados qué es lo que está pasando dentro de cierto ambiente y en ese sentido es necesario marcar los documentos o los artículos para que las máquinas sepan quién creó ese documento, de qué habla el documento y pueda hacer entretejer estas redes digitales para, pues, muchas funciones, ¿no? Que entre una de ellas es la recuperación de la información, la visibilidad de la información, la estandarización de la información, que también es un tema muy importante. Entonces, pues en ese sentido va más o menos El marcaje. el marcaje. Y eso se hace de manera artesanal, por así decirlo. Aunque ahorita ya, gracias a la inteligencia artificial, pues se han estado proponiendo algunos sistemas que puedan ayudar al marcaje, aunque yo siento que todavía es sumamente necesaria la participación de los bibliotecarios y de los especialistas de la información para que se haga una adecuada interpretación de esta en el documento, ¿no? Y se pueda manejar, hacer un tratamiento documental que le llaman así adecuado para los fines de las bibliotecas y de los repositorios. Eso es en cuanto al marcaje, ¿no? Ahora, el formato XML, ¿no? Igual si tú tienes mucho tiempo trabajando con eso, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles son las ventajas, por ejemplo, de un XML con respecto al resto de formatos? Porque luego también ese es una pregunta bien común, ¿no? Así, ¿por qué XML, no? Que incluso hasta en las facturas nos lo llegamos a ver, ¿no? De que te envían la factura en PDF y en XML, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ese XML? Pues el XML es un documento lo más crudo posible en cuestión a información, si así lo queremos ver. Es un documento que no está estilizado ni está pensado para verse de manera visual.
o interpretarse de manera estética así. Ya eso viene después, esta cuestión de la maquetación ortotipográfica y de cómo se ve un documento correctamente formateado para que el ojo humano pueda Exacto. leerlo de manera más fácil, que es todo este trabajo editorial que se lleva a cabo en los equipos editoriales, ¿no? Con el equipo. Pero en esta parte de XML lo importante es la información y su preservación y su interoperabilidad, ¿no? Ahí vamos por partes. Preservación y luego me explica lo de interoperabilidad. ¿Por qué es importante el XML para preservar la información a futuro? Para empezar, es un lenguaje o es una manera, es un vocabulario que está pensado en código abierto o de manera abierta, ¿no? Es un esquema ya el XML tiene que convivir con un esquema porque son dos cosas diferentes. El vocabulario XML es o el formato XML es como se estructura cierta información, es como etiquetas, es como cuando tú pones entre dos paréntesis cierta información y dentro de esos paréntesis se describe la información para que las máquinas puedan interpretarlo. Pero ese esquema ese vocabulario debe de estar esquematizado y estandarizado para que todo el mundo lo utilice de una misma manera. Entonces, no haya variantes, o si hay variantes, haya todo un vocabulario en donde tú puedas consultar qué significa cierta etiqueta y qué es lo que tú puedes marcar con esa etiqueta. Por ejemplo, tenemos el autor. Exacto. Tú tienes que utilizar por fuerza la etiqueta de autor para identificar esa información. Si tú la malinterpretas y marcas información con una etiqueta que no va, pues obviamente esa información se va a perder o se va a distorsionar, ¿no? Entonces, de eso va el lenguaje XML, HATS, que es el que nosotros utilizamos, que son dos estándares en acceso abierto, que no se le tiene que pagar a una compañía por usarlos o darle regalías a una compañía por usarlos. Entonces, por eso es la importancia de eso. O no esas expensas de que de repente la compañía quiebre o sea absorbida por otra más grande y de repente cambia el formato y se fue toda la información, ¿no? Que es uno de los problemas muy grandes con respecto a esos documentos o ese tipo de archivos, de documentos con formato privado, ¿no? O con un formato como no compatible con la ciencia abierta. Y ahora, la interoperabilidad, ¿no? ¿Qué es eso de interoperabilidad? Que es uno de los retos más grandes a los que pues, regularmente se enfrentan, ¿no? Cualquier tipo de bibliotecario. Bueno, la interoperabilidad es una cuestión en donde hay que comprender un ecosistema de información, de sistemas de información, y a qué escala conviven cada uno de ellos. Por ejemplo, las bases de datos que agrupan muchas revistas, que agrupan a su vez artículos, que agrupan a su vez datos de específicos de referencias o de personas o de información. En cada uno de esos niveles se produce información interoperable que todo el tiempo está coexistiendo y que para hacer un sistema de información más robusto, pues es necesario que se comuniquen esos sistemas o esas etapas. Exacto. Entonces, a un nivel de ecosistema científico, pues se complica mucho más el asunto porque tienen que coexistir estándares porque, por ejemplo, no todos utilizan el esquema YATS, ¿no? Que es el que soy, de Cielo, el ¿no? que acabo de comentar. Sí, es uno de los que utiliza Cielo, Ajá. pero también Cielo, no es el único que utiliza ese esquema, ¿no? También lo promueven otras instituciones u otras instancias alrededor del mundo por la misma beneficencia que les comenté. Ok, nos comentabas que YATS no es el único sistema que utiliza, el único estándar que utiliza Cielo. Bueno, sí, en realidad sí. Es una pequeña variable del estándar YATS, pero lo que me estaba interesando como ejemplificar o esbozar es
esta cuestión de la interoperabilidad, porque no todo el mundo maneja el mismo estándar. Entonces, así como tu teléfono genera metadatos y para distintos repositorios, pues les viene mejor usar otros metadatos. Para la cuestión de interoperabilidad, por ejemplo, el DOI, o esta cuestión del DOI, que es este identificador único para los objetos digitales, para que no se pierdan en la red y puedan ser recuperables y también sepan de qué va cada uno de esos números. Tiene atrás una serie de metadatos que nos pueden explicar de qué es el recurso de información. Pues en realidad no todo el mundo habla el mismo lenguaje, por así decirlo. Esto se supone que se estandarizaron las cosas para hacer más fácil la comunicación, pero a su vez la complica. O sea, es como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Pero en esta cuestión de que todos a nivel metadatos hablamos un distinto lenguaje, pues la cuestión de la interoperabilidad se debe también de estandarizar. Entonces, si este sistema de información no habla el mismo lenguaje que tú, pero están estandarizados con metadatos, con etiquetas y un vocabulario, por así decirlo, se pueden hacer como traducciones, como si llegara un traductor y de dos compas que no hablan el mismo idioma, pues él es el enlace, ¿no? Entonces ya entiendes que habla el otro, aunque en estos casos, así también como en la otra, en esta analogía, así como en la situación real, pues se pierde información en ese paso, ¿no? De la traducción, ¿no? En la traducción se pérdida. puede llegar a perder información. Es por eso por eso digo de que se facilitan, pero también se complican las cosas porque aparecen otros problemas que antes no existían. Pero en ese sentido, lo que pretende este concepto de la interoperabilidad, pues, es que a nivel de metadatos y de sistemas se puedan comunicar también las personas y los proyectos, ¿no? Claro, y es algo bien importante y igual para complementar un poquito con respecto a este asunto de la interoperabilidad, sí creo que es una de las cosas que actualmente puede empezar a facilitar, una de las tantas cosas que puede empezar a facilitar la apertura de la inteligencia artificial, ¿no? Con este tipo de, justamente con este elemento como de conector, traductor, para poder hacer que los sistemas se comuniquen entre ellos, ¿no? Creo que es una de las ventajas que probablemente estemos viendo ahorita en un par de años seguramente, ¿no? Con todo ese rollo. A ti también te llama mucho la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto que en Cielo también comparte mucha información valiosa con respecto a esto. ¿Cómo identificas, por ejemplo, ahorita todo este auge con el acceso abierto, ¿no? Que es una cosa independiente de la ciencia abierta, pero que particularmente Cielo es lo que trabaja, ¿no? El acceso abierto. Sí, el acceso abierto es un concepto aparentemente muy sencillo, que pretende ser sencillo, que es que todo lo que esté disponible, todos los recursos de información que puedan ser susceptibles de consultarse en texto completo, pues estén disponibles, que tengan una licencia para que puedan remezclarse o reutilizarse en otros proyectos y que bueno, esto depende de las licencias que uno utilice, pero el espíritu, yo diría genuino del acceso abierto, es que los documentos, al menos que hayan sido producidos por personas con este mismo interés de devolverle a la comunidad algo, porque pues todos hemos aprendido de todos, ¿no? Entonces, en este mismo espíritu, pues poner el trabajo de uno a disposición de otros de manera completa, pues en ese sentido el acceso abierto pues sí ha impactado mucho en el mundo académico, que es donde yo me desenvuelvo principalmente, pero no nada más, porque por ejemplo, yo conocí el acceso abierto a través de las licencias Creative Commons hace como 20 años por la música, porque esas licencias se desarrollaron primeramente para que la gente compartiera
obras artísticas o digitales en internet sin necesidad de pedirle permiso a los autores para que lo hiciera. O sea, fue ahí el origen de... Pues no fue el origen, pero motivó mucho este espíritu de la de compartir, apertura, claro. de compartir, yo sí diría que en el ambiente artístico, principalmente en la literatura, que es como uno de los impactos más significativos que se tuvo, el tener disponible libros que no podías consultar, y cuando ya se digitalizaban, pues darle a entender a las personas qué es lo que podían hacer. Entonces, por eso en ese sentido yo estoy casi seguro que se desarrollaron estos candados como de apertura, que son 6 candados o 6 licencias de apertura, y que ya a su vez la academia los adoptó, que en ese sentido no sé qué tan conveniente haya sido esto, porque pues obviamente fueron pensadas para otro esquema, para otro mundo, por así decirlo, aunque pues obviamente los productos de investigación son obras de literatura, pues es literatura académica. Entonces pues sí se pueden adoptar, pero ya con todo este movimiento de ciencia abierta se vienen a complicar las cosas un poco, porque se empieza a politizar ese uso de licencias, en donde no todo el mundo entiende bien el espíritu del acceso abierto y por qué se desarrolló en un principio. Y bueno, se complicaron un poco las cosas, pero bueno, es como en todo, o sea, en cuanto más se sofistica algo, más problemas empiezan a surgir y más se empieza a complicar las relaciones sociales, porque se empiezan a diversificar estos campos y a especializarse. Claro. Entonces es parte de la evolución. Y además de que forma parte de un ecosistema mucho mayor, ¿no? O sea, el acceso abierto es una rama apenas de la ciencia abierta, ¿no? Que también Sí, digamos que involucra es los todo el datos. antecesor de la ciencia abierta en cuestión a una ideología y a un propósito. Y ahora forma parte de, ¿no? O sea, Ahora ya lo absorbió la ciencia abierta. exactamente. Y al ser más grande el concepto de ciencia abierta, como dices, se va complejizando mucho más y van surgiendo otros problemas como los datos, ¿no? Que precisamente también es uno de tus fuertes el hablar de datos abiertos. Que es Bueno, un sí, tema- fíjate que me habías preguntado sobre la inteligencia artificial y en ese sentido también yo me involucré en ese tema no por gusto, la verdad, yo la tomaba como una herramienta. Ujú. Una herramienta que me ayuda a contestar correos, que me ayuda a redactar mejor, que me ayuda a comprender cuestiones como muy generales sobre temas que no conozco del todo bien o especialidades, pero ya me jaló, o sea, es inevitable. O sea, yo creo Como que caer en un si agujero. quieres seguir siendo competitivo Claro. y quieres seguir siendo una persona que pueda aportar como uno quiera aportar a su mundo, a su expertise, tiene que entrarle a la inteligencia artificial con sus reservas, pero hay que conocer precisamente los puntos fuertes de esta herramienta. Y entonces, ya estoy involucrando, no sé si de manera natural se tuvo que dar así, pero ya estoy involucrando la herramienta de la inteligencia artificial con los conceptos de acceso abierto y de ciencia abierta, porque en verdad tienen un potencial, ya que lo empiezas a ver, tienen un potencial increíble, tanto de facilitarnos la vida un poco, pero también de explotar, hacer una explosión de redes, de interoperabilidad, sobre todo de interdisciplinariedad. Exacto. O sea, La ya es una transversalidad, sí. cuestión que nos va, yo pienso, a ayudar a comprender mucho más
todo este concepto de interdisciplinariedad y de multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, que son estos conceptos que manejan, mucho, mucho mejor, dado el volumen de información que estos conceptos implican, ¿no? Al momento de aplicarse. Y ahorita yo pienso que poco a poco vamos a empezar a explotar ese recurso, esa dimensión un poquito más. De hecho, ahorita que mencionas eso, a mí me parece bien interesante lo que comentas, porque realmente en el momento que una persona especialista en un tema toma como herramienta la inteligencia artificial, obviamente marcando esa directriz, ese conocimiento que ya tienes, como comentabas hace ratito, ¿no? Oye, es que el marcaje se hace artesanalmente. Ok, tienes ya, digamos, como todo el paso a paso, el know-how, ¿no? Cómo hacerlo de forma artesanal. Si eso lo puedes potenciar o acelerar con una herramienta como la inteligencia artificial, que obviamente no te va a dar el producto ni terminado, ni al 100% ni perfecto, ¿no? Es una de las cosas que difícilmente la gente que no conoce tanto de IA, como que no termina como de encajar, ¿no? El pensamiento mágico es, pues si tienes inteligencia artificial, que te lo haga todo, ¿no? Y que te lo haga bien, si no, no sirve. No es así, ¿no? Digamos, como a mí me gusta verlo de esta manera. Incluso luego hasta te complica más las cosas. Exactamente, porque cuando tú no eres experto en algo, te metes en terrenos que son más complejos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está de moda mucho esto del vibe coding, ¿no? Así de programar al lenguaje natural, ¿no? Pero obviamente necesitas bases de programación para saber qué pedir. No puedes pedirle a una IA que programe algo que tú no sabes ni siquiera en qué lenguaje lo tiene que desarrollar, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, cuando hablamos justo de esta nueva era, por decirlo así, a mí me parece algo maravilloso que en verdad se esté adoptando como eso, ¿no? Yo lo veo como un transhumanismo, ¿no? Como el primer paso del transhumanismo, ¿no? Donde en lugar de tener brazos biónicos o piernas biónicas o algo así, tienes ya una herramienta que te potencia tus habilidades, ¿no? Porque realmente me gusta verlo así, ¿no? ¿Qué tan bueno es Julio en algo? Va a ser mucho mejor con IA, ¿no? Pero obviamente, ¿por qué? Porque tú eres quien le está dando la directriz, quien estás dándole como el por dónde irse, ¿no? No le puedes pedir, por ejemplo, hay una aplicación del Suno, ¿no? Que es para hacer música. Y yo le he hecho canciones completas, así pidiendo, oye, hazme una canción de bibliotecarios que estén redactando, haciendo edición. No le sé decir más, pero alguien como tú que a lo mejor le puede decir, dame un tempo tal, utiliza aquí tal, va a dar un resultado mucho mayor, ¿no? Ahora, todo eso, ¿cómo es que lo están integrando ahorita, por ejemplo, en datos, ¿no? Que es uno de los temas fuertes de momento y que también es donde tú estás como profundizando últimamente, ¿no? Sí, bueno, la integración con el mundo de la ciencia abierta va a depender de qué es lo que se quiera hacer con esta herramienta, ¿no? La herramienta de la IA, hay que saber cómo hablarle, hay que saber qué resultados quieres, cuál es el resultado que tú quieres obtener, pero cómo tienes que manifestarlo para que la IA lo comprenda de manera correcta. Y esta es una cuestión ya de lenguaje y de conocimiento sobre el lenguaje y lo que significan las palabras, que uno luego no lo razona de manera consciente cuando no se ha percatado de que si le pones una palabra a la IA y la sustituyes por un sinónimo, no te regresa el mismo resultado. Porque la IA pues finalmente es un lenguaje de modelo, es un modelo de lenguaje, sí, muy grande que ha sido entrenado a través de trillones de datos y de redes algorítmicas que posee, haciéndola hipercompleja que hasta las mismas personas que las diseñaron no saben qué hay ahí. Entonces, es una cuestión hasta filosófica, si te lo pones a pensar. Pero no entrando tanto como en esa cuestión tan clavada, la cuestión es de que tú debes de desarrollar tu propia metodología, yo diría personal, a través
de lo que tú puedes aprender, obviamente, como en talleres como en los que tú das o en los que puedes presenciar sobre cómo utilizar IA y toda esta onda, tienes que Adaptarlo. adaptar a la manera en la que tú Claro, trabajas, porque claro. no todo el mundo piensa de la misma manera, no todo el mundo tiene el mismo sistema de pensamiento que tú. Entonces, en ese sentido, tienes que adaptarla y ver cuál es el mejor resultado, cómo te comunicas, qué pasos utilizas, qué haces primero, si le pides esto, le pides aquello para que, por ejemplo, hay una técnica que luego yo utilizo en donde le digo a la IA que me pregunte ella a mí qué es lo que, ¿Qué cuál es el información paso necesita? que vamos a dar siguiente, ¿no? Ajá. En vez de yo preguntarle a ella, que ella me pregunte a mí con base en un tema en específico. Entonces yo ya le voy respondiendo. Entonces te das cuenta que de esa manera tal vez puedes enfocarlo de otra forma, el abordar el desarrollo de un proyecto cuando te topas con pared, por ejemplo, ¿no? De que ya no te da los resultados que tú quieras. Entonces, en ese sentido, pues con la ciencia abierta, en el aspecto de datos, que es ahorita en lo que yo me he estado involucrando, ayuda obviamente a detectar cuestiones que luego al ser humano se le pueden pasar, ¿no? Datos muy mínimos, cuestiones ahí de cosas sin sentido que a lo mejor no deberían de estar ahí. Los conjuntos de datos, bueno, esta cuestión de los datos abiertos, que es un proyecto en el que yo he estado ya involucrado desde hace como un poquito menos de un año, pero en esta filosofía de compartir los datos de investigación que no siempre se publican en los artículos finales, en el espíritu de la reutilización, pues debes tú, y ya teniendo un enfoque bibliotecario, pues tienes tú que estandarizar estos modelos para que puedan ser recuperables y reutilizables por otras personas. En ese sentido, la IA a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a hacer retroalimentaciones mejor estructuradas y mejor adecuadas al lenguaje disciplinario de las revistas, en mi caso, que me están Que a lo mejor pidiendo, tú no ¿no? eres experto como tal, ¿no? O sea, ¿Perdón? que a lo mejor no necesariamente eres experto del tema, ¿no? Exactamente, sí. Y que antes sin la IA, pues sí, a lo mejor sí podías hacer esa consultoría, pero, por ejemplo, en Google, pues tendrías que chutarte todo el texto que habla sobre un tema en específico, y lo que hace la IA, obviamente hay que tener su criterio y también ser muy analítico, porque si hay un tema que no comprendes y lo das por válido, pues puedes dar información falsa y te van a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pides esto si de esto no trata mi investigación? ¿No? Entonces tienes que confrontarlo con otras fuentes de información como Google, para ver que en realidad la variable que te está proponiendo cambiar, por así decirlo, por poner un ejemplo, sí va dentro del tema en el que se está tratando. Sí es pertinente, ¿no? Ajá, sí es pertinente. Y bueno, en ese sentido yo no me clavo tampoco tanto, ¿no? Pero sí trato de darle como al autor una guía para que él mismo trate de enriquecer más los datos con su expertise y estandarizarlos mejor para que sea un conjunto de datos más enriquecido y que sea de utilidad a la comunidad, ¿no? Entonces, y hay, por ejemplo, uno de los factores que también creo que viene a colarse súper bien es el factor tiempo, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto tiempo llevaba el procesamiento artesanal de una base de datos? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te lleva ahorita? Bueno, en ese sentido, me ayuda la IA a que si yo creo unas plantillas de prompts, me regrese la información que yo quiero saber, muy concisa, y a partir de esa información yo ya puedo detectar si hay alguna
omisión. Y otro de los factores que me imagino que también ha tenido como un impacto es la aceleración, ¿no? Del tiempo, el factor tiempo con la inteligencia artificial y sin la inteligencia artificial. ¿Cómo has visto tú ese impacto en el trabajo? Pues, como te comentaba, la inteligencia artificial, si no tienes muy claro cómo comunicarte con ella y también cuáles son los resultados que tú esperas, te puede complicar incluso las cosas más de lo que te puede ayudar. Pero ya teniendo una buena metodología sobre una tarea específica, por ejemplo, a mí lo que me gusta usar mucho es esta función del ChatGPT, al menos que es el que más utilizo yo, que es el de creación de bots, o bueno, de creación de chat, Entonces, ajá. en donde no es perfecta, no es infalible, pero sí puedes determinar mucho mejor cuál va a ser el comportamiento del chat sobre un tema y un proceso en específico. Entonces, entre más acotado y sencillo lo hagas, mejores resultados vas a tener en ese sentido de hacerlos más específicos. Porque luego si rebuscas demasiado o enriqueces demasiado los procesos, el chat se confunde o te da luego otros resultados, o en algunos ejemplos, en algunos resultados te da una cosa y en otros otra, ¿no? Entonces yo daría la recomendación de hacerlos lo más acotado posible, lo más específico posible y no tratar de revolver procesos. Si puedes hacer más esquematizado los procesos y hacer un ChatGPT para cada una de las fases de un proceso más complejo, mejor. Entonces, en ese sentido, ya si lo tienes así muy, muy esquematizado, sí te ahorras un chorro de tiempo, al menos yo diría el 50% del tiempo que antes invertías en un proceso, te lo hace, sí te lo ahorra, sí te hace un buen ahorro de tiempo, sobre todo cuando ahora ya es como muy, muy visto, o, ¿cómo decirlo? Ya se está dando mucho más esta cuestión del multitask, de ser una persona multitask, que ya no te enfocas nada más como a un tema o a un proceso, sino que ves varios. Sí te ayuda muchísimo a tener mejores resultados y a ahorrar tiempo. Claro, y ahí destaco un poquito eso que mencionas, ¿no? Obviamente, todo este ahorro de tiempo viene de una inversión de tiempo previa, ¿no? Claro, Lo que el estudiarle, por ejemplo, esto que mencionas de los GPTs es realmente la joya de la corona de ChatGPT. De hecho, hay un dato ahí bien interesante. BBVA fue el primer banco que compró licencias de Microsoft para tener como instalarles GPTs a sus empleados. Y funcionó tan bien que en el primer año generaron 3.000 GPTs, o sea, 3.000 GPTs personalizados para cada una de las funciones que tenía cada uno de los empleados. Entonces, todo ese batallón, ese ejército de GPTs, elevó la productividad por 10 seguramente, ¿no? Entonces, ahora BBVA acaba de incrementar la compra de licencias a 11.000 licencias, ¿no? Obviamente tienen más empleados, pero 11.000 licencias ya para que todos los que estén ahí generen justo estos GPTs, ¿no? Y obviamente lleva tiempo de inversión en estudiarle, en el diseñar el prompt, ¿no? En probar todo. Ensayo error. Una vez que esté listo, pum, ¿no? Se despega. Entonces, ahorita, por ejemplo, que hablábamos justo de estos, de los datos, ¿no? De todo este proceso, cómo llegamos o cómo podemos llevar este proceso de curación de datos hasta las bases de datos abiertas? Es decir, cómo vamos en ese camino para poder llegar al ideal de tener una base de datos estandarizada, abierta y útil para todas las personas, ¿no? Sí, pues en primer lugar, lo fundamental es basarse en las políticas ya establecidas que existen. Es decir, ¿cuáles son tus políticas que vas a emplear para estandarizar y hacer curaduría de datos? ¿Cuál es el fin y cuál es la manera en la que puedes llegar a obtener un producto lo más con una calidad alta,
posible, la mejor calidad posible que puedas tener. Para eso existen pues varios estándares o varias metodologías, por ejemplo, de la University of Cornell, de DataSite, incluso de Cielo también, y de la misma organización FAIR. Te van diciendo cómo estandarizar los datos de acuerdo a ese modelo abierto que se requiere para que puedan ser interoperables, reusables, localizables y accesibles. Y en ese sentido, pues ya estructurar un modelo que pueda ser digerido por el chat de una manera lo más práctico y eficiente posible, en donde no se dé o haya una reducción de malinterpretaciones lo más posible, ¿no? En el sentido de no dejar que el chat tenga demasiado campo de libertad para que el resultado sea lo más adecuado a tus propósitos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ciencia abierta y la inteligencia artificial tienen un potencial pero increíble, porque el chat, pues precisamente en este ejemplo del banco que estabas mencionando, pues se puede hacer todo un esquema de trabajo de acuerdo a las necesidades de información y de producción dentro de los repositorios, dentro de las bases de datos, dentro del trabajo del bibliotecario, para poder llegar a obtener un recurso de calidad con una inversión de tiempo ya posterior, pues menor, ¿no? Entonces, y bueno, ese es como el ideal, porque bueno, ahorita estamos hablando de datos, pero la ciencia abierta habla de laboratorios ciudadanos, habla de la publicación o la publicación adelantada de resultados, habla sobre los recursos educativos abiertos. Por ejemplo, apenas fui a dar un taller a República Dominicana al respecto sobre cómo adecuar los recursos educativos abiertos al contexto del docente y reutilizar ese mismo recurso apoyado por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede, a través del acceso abierto, contar con recursos de calidad estandarizados y probados, y adaptarlo más bien a tus necesidades como estudiante o como docente para aprender o para enseñar, guiado por la inteligencia artificial. Creo que este asunto de localizar y poner en contexto es uno de los retos o de las grandes piedras que han existido desde mi punto de vista. He sido docente muchos años, cuando queremos adaptar modelos extranjeros, ¿no? Así que, oye, es que ese modelo funcionó, que no es que, este está buenísimo este recurso, ¿no? Y el gran error es bajarlo y implementarlo, ¿no? O sea, entonces, esto que mencionas, así como la localización contextual para específicamente digamos, como el evento, el momento histórico, ¿no? De que estás viviendo, es creo que una de las cosas que tiene mucha valía, y sobre todo ahorita apoyado con la inteligencia artificial. ¿Cómo fue ese curso? O sea, ¿cuál era digamos, la dinámica para poder llevar? La dinámica fue hablarles de cuáles son los retos que actualmente enfrenta la educación o el ecosistema educativo en América Latina y el Caribe, que los focalizaran bien, cuáles también eran estas malas prácticas o malversaciones de la educación y de la ciencia actual que enfrentamos en América Latina, y a partir de ahí mostrarles los recursos en acceso abierto disponibles en bibliotecas y repositorios y universidades que tienen ciertos estándares de calidad altos, porque en América Latina tenemos
muchas instituciones que producen investigación de alta calidad y sobre todo que pretenden resolver problemas reales de nuestras comunidades y a partir de ahí mostrarles los modelos de IA que pueden ayudar a los estudiantes y a los docentes a adaptar esos recursos a sus necesidades y a sus propias realidades, ¿no? Pero para ello, pues deben de conocer la herramienta y para ello tienen que saber o darle o cómo obtener ideas para que sean recursos que precisamente pues sean útiles, ¿no? Para ellos. Entonces, esa fue como la parte en la que fuimos avanzando y al final pues se mostró un ejemplo de cómo precisamente se adaptó un taller que fue producido en un contexto anglosajón sobre, me parece, un curso sobre lo que pasó en la Gran Depresión en los años 1920. Y le pedimos al chat de que a través de una metodología de ir adaptando los módulos de ese curso a un contexto latinoamericano, ¿no? Entonces el chat usó ejemplos latinoamericanos de lo que tenía a la mano de información para poner ejemplos y dinámicas que no necesitaran de recursos en línea tanto para hacer un buen taller y una buena asimilación. Obviamente fue un taller como introductorio, porque yo tampoco soy como experto en el tema de educación. Pero en ese sentido sí se trató más bien de ver cuáles son los resultados y cómo que los docentes empezaran a perderle el miedo al uso de la IA en un contexto de educación y darles ideas también de cómo ellos pueden adaptar esta herramienta para precisamente fomentar el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, ¿no? No simplemente de prohibirlo y ya, sí, claro, sino de darles ideas de cómo ellos mismos pueden hacer más eficiente su papel de docente, contextualizarlo y ayudar a potenciar las capacidades críticas y de aprehensión del conocimiento de sus estudiantes. Ok, está buenísimo. Sí, yo creo que realmente el campo que tiene en la injerencia que va a tener la inteligencia artificial en la educación va a ser, no sé cómo explicarlo, yo lo veo así, ¿no? Va a tener un gran potencial siempre y cuando vence esta barrera de entrada, ¿no? Que es para mí el gran tema ahorita, es cómo vencemos esa barrera de acceso, ¿no? Cómo convencemos realmente a las autoridades de las universidades, de las escuelas básicas, que el prohibirles, el castigarles, ¿no? El perseguirles, que no usen la inteligencia artificial, es contraproducente, ¿no? Es realmente algo que pues los estás mutilando, ¿no? En lugar de no sé, resolverle la vida como generalmente piensan, ¿no? Que, ay, pues va a ser trampa, ¿no? O sea, no, estás desarrollando un pensamiento crítico, por ejemplo, un pensamiento logarítmico computacional para poder hacer todo el esquema de planteamiento para lo que quieres hacer, ¿no? Y eso creo que es algo que sin duda no son herramientas que te las da la enseñanza tradicional, ¿no? Sí, y en este sentido, ya aprovechando el espacio, cabe resaltar que América Latina debe de ponerse las pilas en el sentido de que debe de tener sus propios desarrollos de IA, ¿no? Porque ahorita te hablo de Chat, GPT o de DeepSeek, en donde obviamente cada uno tiene sus propios sesgos. Y bueno, América Latina debe de comprender, o debemos de comprender, que esta revolución de la inteligencia artificial también tiene que ser adoptada y asimilada para el contexto latinoamericano. Adoptada y adaptada. Ajá. Exactamente.
para que tenga una mejor comunicación con la comunidad Sí, latinoamericana en nuestro contexto, ¿no? incluso Y en que nos el- sea útil para resolver los problemas de nuestra realidad. Y en ese sentido, pues ya está ahí. Lo único que falta es invertirle, porque el código abierto de los Exacto. algoritmos de inteligencia artificial ya está ahí. O Es sea, por abogado. eso China tambaleó en los mercados cuando Sí. sacó DeepSeek, porque era de código abierto, y en ese sentido el código abierto es otra de las esferas de la ciencia abierta, ¿no? Entonces ahí te das el potencial. Obviamente se necesita inversión, pero ya teniendo tú la inversión, una inversión, por ejemplo, un chat que sea de uso público, desarrollado por ingenieros mexicanos y bibliotecarios y un ambiente interdisciplinario, pues obviamente a todos nos beneficiaría de una manera pues impresionante. Justo el tema, y ahorita que mencionas eso de Es código abierto, importante tener soberanía digital en ese totalmente. Y ese es el punto, llegar a esa soberanía digital a través del código abierto. Así es. Es imposible, y eso hay que dejarlo bien claro, es imposible que alguien compita con esos grandes monstruos, ¿no? No hay posibilidad de entrada, posibilidad de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene cooptada toda la producción y venta de los chips con los cuales se entrena la inteligencia artificial. Pero, o sea, me refiero a que no podemos competir sacando como México un modelo como OpenAI. Lo que sí podemos hacer es competir desde el acceso, desde el código abierto, ¿no? Es decir, bajar Pues estos así lo hizo modelos de lenguaje. China. Claro, O sea, exactamente. China ahorita tiene una serie de restricciones importantes, tanto tecnológicas como Geográfica, política. de aislado, económicas, Y aún así, que aún así hicieron este código de DeepSeek, sí, que tú lo usas y dices, wow, o sea, no le Fuerte. pide mucho. Obviamente tiene otro tipo de, respuesta, perdón, pero tú dices, o sea, con esto tú la puedes armar, ¿no? Sí, claro. Y con una cantidad de inversión mucho menor, creo que como el 20%, mucho menos. menos, Sí, el de hecho- 20% de que OpenAI le invierte a su sistema, a DeepSeek, que lo hace competitivo, y Sí, además esa siendo mejora de del código algoritmo. abierto, eso no es impedimento para nuestra realidad y para nuestro contexto en México. Claro, ahí pero el tema es, y ahí es donde entran los actores, ¿no? En el tablero. Tenemos talento ahí de sobra. Sí, no, sí, claro que sí. Tenemos creatividad mexicana, que creo yo que es la cosa. Acabamos de hacer un despliegue de nuestra creatividad mexicana con este podcast, para poder ajustar un tema ahí del estabilizador. Ah, mira. Se, ¿Se murió? O se murió. ¿Ya lleva tiempo? No, apenas. Yo creo que como no. Sigue grabando, pero ya sé, no sé. ¿Se le acabó la pila? Creo que sí. Y hay muchas cosas. Lo que hace falta es que realmente este tipo de ecos llegue hasta las autoridades políticas. La política de México sigue siendo un freno en todo sentido, ¿no? Hace rato platicábamos acerca de pues que China ya empezó a implementar la IA desde sexto de primaria, perdón, desde primero de primaria, no, desde 6 años. Obviamente, para cuando aquí en México se lleve a cabo la integración curricular, ¿no? De la inteligencia artificial, estaremos hablando que ya sería obsoleto, ¿no? Y más en términos de la inteligencia artificial. Yo espero que sea mucho antes, porque de verdad que esto es un salto cuántico aquí, claro, impresionante en la cuestión del modelo de lo que tú quieras, o sea. España hizo un modelo interesante con código abierto, que fue bien criticado, pero tiene su valía. Tomaron un código abierto, lo entrenaron con las lenguas oficiales de España, ¿no? Es decir, el valenciano, ¿no? El catalán, todos esos, ¿no? Entonces, la propuesta de valor, y eso fue lo que mencionó el gobierno de España, no es dotar a la gente, porque además es gratuito, ¿no? Y de código abierto.
no es dotar a la gente de un modelo que sustituya a los grandes modelos, porque eso no va a pasar, sino es darle una herramienta para que puedas contextualizar mejor el contenido. Entonces, imagínate trabajar un modelo de lenguaje aquí en México con lenguas madre, ¿no? Con agua, con totonacu, con otomí. Obviamente abres realmente lo que es la democratización en términos reales, de facto, ¿no? En las comunidades, Sí, donde de democratización y de preservación de la misma cultura. preservación, justo eso, toda la parte oral que se ha llevado por siglos y que se va muriendo porque se van agotando los hablantes de la lengua, puede preservarse a través de estos nuevos modelos de lenguaje, ¿no? Entonces sí, es una locura de este tipo, ¿no? Sí, así es, Germán. Oye, ya para ir cerrando, hay algunas preguntas que siempre tenemos preparadas aquí como para dar el toque final. Primero, ¿cuál sería uno o dos, los que tú quieras, los mitos que te gustaría derribar del acceso abierto, de la ciencia abierta? O sea, ¿qué cosas crees tú que le hacen, unos mitos que le hacen tanto daño? Así que dices, ojalá la gente supiera que eso no es así. Pues el primer mito, yo creo que hay que derribar esta creencia de que el acceso abierto es una ventana para saquear el conocimiento, ¿no? Está buenísimo eso. Creo que ese es el primer mito que yo y que en nuestro ambiente académico persiste mucho y que me gustaría que se desbancara, porque cuando uno trabaja con personas honestas y trabaja con personas que en realidad quieren hacer algo significativo, Sí, te das cuenta que el acceso abierto es el ideal claro. de comunión académica, Comunión, palabra bien bonita, ¿no? Comunidad. de comunión académica. Sí, claro. Ese sería el primero. Ya de ahí creo que los demás mitos pues derivan de ese, al menos en el sentido de lo que yo pudiera como hablar de manera un poquito más o menos segura. El segundo mito, pues, ¿cuál sería? De que la IA nos va a conquistar o de que nos va a hacer obsoletos. Bueno, eso ya lo hemos hablado y creo que ahorita ya la gente ya lo está asimilando un poquito mejor, de que o sea, al principio cuando fue la explosión hace un par de años, pues todos así de sacados de onda, inclusive yo, la verdad, ¿no? Pero ya una vez que estás conviviendo con esas herramientas y así te das cuenta de que más bien nos está obligando a diversificar nuestra experiencia y nuestra profesión, y que al mismo tiempo nos está imponiendo un nuevo reto para superarnos como especie, yo creo. Sí. Entonces, esos yo creo que serían los dos más importantes. Coincido totalmente. Creo que este rollo del acceso abierto, como bien comentas, a mí siempre me ha causado mucho conflicto, que les cause conflicto a las personas que hacen ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué debería de preocuparte abrir tu conocimiento? ¿Para qué lo haces, no? Si realmente el propósito de la ciencia es satisfacer. Digo, saqueadores han habido siempre. Y, ¿no? y sin código abierto, sin Sin acceso abierto, ¿no? Ya vimos ahí cómo se entrenaron también todos estos grandes modelos de lenguaje, saqueando información incluso atrás de muros de pago. Y no es algo nuevo, cómo se creó Google, ¿no? O sea, ahorita hay mucho tema con respecto a la IA, pero pues el mismo, cómo tenemos los mapas, ¿no? De la gente que va por la calle caminando, ¿a poco le pidieron permiso para tomarle la foto los de Google Maps? Obviamente no, ¿no? Y ya son datos que se terminaron yendo, ¿no? La foto de tu casa, de mi casa, de todos está en Google, ¿no? Entonces son cosas que invaden incluso tu privacidad, pero pues en ese momento era normalizado, ¿no? O se hablaba por debajito, ¿no? Yo también estoy bien de acuerdo contigo. Otra pregunta ya para empezar a cerrar esto. Sí. ¿Qué cosas nos podrías, así como recomendar a la gente que nos está escuchando, para que empiece a conocer más? Yo sé que, pues digo, no todos tenemos, digamos, como la capacidad de entender muchos artículos científicos, ¿no? De biblioteconomía, de metadatos.
¿Cuál crees tú que sería como un ABC para empezar a como adentrarse y empezar a conocer más de este tema? Porque una vez cayendo en el agujero ya todo va fluyendo más fácil. Pero ¿cuál recomendación nos darías como para empezar a adentrarnos en pasitos de bebé? Mm, yo creo que principalmente hay varios factores, yo podría decir, que influirían como en la asimilación de ese tipo de cultura académica, porque es todo un cambio en la manera de pensar que va en contraste con la ideología y las prácticas capitalistas, ¿no? Esto del individualismo, de la propiedad privada, de que el éxito se logra de una manera personal. Y la ciencia abierta pues va muy en contraste con todo eso. Entonces, primero tener como una apertura a otras maneras de producir y de hacer conocimiento y de compartir conocimiento que se pueden desbancar desde una postura individual primero, pero también colectiva. Entonces, que se junten con gente que está en esos ambientes colectivos de comunión, como lo que comentábamos, que hay muchísimas. En las universidades hay grupos que fomentan el acceso abierto. Por ahí en los por ahí. Las comunidades de Creative Commons, las comunidades de repositorios o de bibliotecas abiertas, incluso profesores que fomentan ese tipo de cultura académica, pues acercarse con ellos y ver de qué va, cuál es su postura, cuál es su ideología, cuáles son las prácticas que ayudan esto de, por ejemplo, retomando el concepto o la discusión de al principio de comunión en el ambiente musical a través de compartir las licencias Creative Commons, tu propia canción con una licencia abierta, la más abierta, la atribución, en donde tú como artista le dabas oportunidad a otras personas de que desbarataran tu canción e hicieran lo que quisieran con ella, ¿no? Y de perder ese miedo de que te van a saquear o que obviamente esas personas tienen un código ético también similar al tuyo en esos círculos, o al menos eso es lo que se trata de llegar a un consenso, y que remezclen tu trabajo e incluso hacer una película con tu música en la que diste tu permiso, por ejemplo, de que la utilizaran, un remix o una obra digital, ¿no? Y hay muchas comunidades que tienen este espíritu, entonces acercarse con ellos. Yo creo que y ver de qué van estos círculos de Acérquense a las bibliotecas, en verdad las bibliotecas También. son fuentes de conocimiento, fuentes de donde sucede todo esto, siempre ahí están los loquitos que hablan del acceso abierto, de todo esto, siempre están ahí en las Sí, bibliotecas. los bibliotecarios la mayoría tienen este espíritu de comunión y de compartir y de abrirse, Sí. que pudiera ayudar mucho en este tema. Y ahorita que mencionabas lo de música, una recomendación musical que nos puedas compartir, así que digas, este es así como algo que me gustaría que todos escucharan. Bueno, recientemente creo que escuché a una artista de la que me volví súper mega fan, que se llama Angélica García. Escuchen su disco Gemelo, está increíble. Yo no sé por qué no ha habido tanta respuesta, pero se me hace una obra de arte. Ya tiene como un año circulando, un poquito menos tal vez. Ella, ese disco, ¿no? Ella ya tiene un ratito de carrera ya ahí trazada. Canta en español, aunque ella es estadounidense, pero tiene raíces latinas.
Se los recomiendo ampliamente, escúchenla, a mí me voló la cabeza. No les caché. Va que va. Pues bien, pues ya estamos despidiendo de este podcast. Muchísimas gracias, Julio. En verdad, a mí disfruté mucho este tipo de plática, Igual. sobre todo porque nos va mostrando otras caras de la gente que está en la academia, ¿no? Y se dan cuenta, pues es gente pues más normal que pues, todos nosotros, ¿no? O sea, pues, gente con gustos, con pasiones, con música, con un montón de cosas en la cabeza y que obviamente tiene ese espíritu de compartir, ¿no? Que creo que es algo que pues tenemos como común denominador los que estamos en este movimiento de ciencia abierta. Así que muchas gracias, Julio, por Muchas tu gracias, tiempo, por Germán. tu paciencia. Muchas gracias a los de Parainfo. Paraninfo, Paraninfo. ¿algún mensaje que Perfecto. quieras darnos de despedida? ¿Algo así? No, pues agradecerles la atención y que estos proyectos no se queden así nada más divagando por la red. Hay que hacer comunidad y tratarle de dar difusión a este tipo de ideas, de promesas, porque es lo que nos va a ayudar, yo creo que a salir de este agujero informacional y agujero existencial que actualmente estamos padeciendo varios. Pues bueno, ya lo escucharon. A él es Julio Setter. Igual también va a aparecer por ahí abajo su correo de Patiño, por favor. Patiño, Ujú. para que puedan contactarlo. Igual si quieren conocer más acerca de su trabajo, de su trayectoria, si quieren contactarle para hacer redes de colaboración, cualquier cosa. En verdad es una persona muy abierta y muy amable también para todo ese tipo. Aceptó venir acá. Así que muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.